Buenos días a todos, gracias por la participación en este webinar. Tema específico que vamos a hablar de auditoría. Dentro de las personas que nos están acompañando, veo varias con las que ya hemos trabajado en el pasado en temas específicos de auditoría. Gracias por la participación. La razón por la cual estamos haciendo este webinar específicamente en temas de auditoría es, hemos recibido bastantes comentarios y sugerencias por parte de todos los participantes inscritos en nuestras diferentes plataformas sobre cuál va a ser el impacto en Colombia de toda la reglamentación emitida recientemente en relación a auditoría y que impacta a nuestra profesión. Entonces, esa es la idea de esta charla de hoy, poder escucharlos a ustedes, qué dudas, inquietudes tienen adicionales, y nosotros, a todos los participantes, hacerles un breve resumen de la normativa emitida recientemente, ¿sí? Como todos sabemos, en los últimos años siempre hemos estado hablando de normas de contabilidad, IFRS, INIF, y hemos visto cómo todas las compañías han ido en un proceso de adopción de normas internacionales. Pero, ¿qué pasaba con la auditoría? ¿Listo? Esa es la intención de hoy. Entonces, a modo de introducción, les cuento que el gobierno, así como hace varios años empezó a emitir reglamentación relacionada en cómo las compañías en Colombia debían adoptar las normas internacionales de información financiera, a su vez también empezó a ver cómo los auditores debían también empezar a aplicar una normatividad internacional en relación a la auditoría. ¿Listo? Pero la cual aún no estaba vigente, ¿sí? Entonces, para ponerles un ejemplo, los estados financieros que se emitieron y se están emitiendo a la fecha con corte al 31 de diciembre del 2015, ¿sí? Aún por muchas de las firmas de auditoría en Colombia, o hablemos de contadores que ejercen la profesión, están aplicando normas de normas de auditoría aceptadas en Colombia. ¿Listo? No estamos hablando todavía de normas internacionales. ¿Qué pasó? El gobierno el año pasado emitió un decreto llamado el decreto 2420 del 2015. En dicho decreto, él ya empezó a dar términos específicos de quiénes debían adoptar normas internacionales de auditoría, o las famosas NIA. ¿Listo? Entonces, si ustedes se van a referir al capítulo 6 en la parte 2 de normas de aseguramiento de la información, en el título 1, ustedes van a encontrar un artículo que es el 1.2.1.1, denominado Marco Técnico Normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información, las NAI, ¿sí? Ese marco va a tener en cuenta todas las normas de auditoría y dependiendo del trabajo para el que te contraten o sobre lo que quieras asegurar o atestiguar, ¿sí? Tú debes aplicar una norma de auditoría específica. Entonces, vamos a mirar. Entonces dice, expídase el marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de la información NAI, que contiene, entonces ya vamos a ver que ese es el marco general. ¿Qué contiene ese marco general? Primero, las normas internacionales de auditoría o las NIA, ¿sí? Que son una serie de normas o estándares de auditoría emitidos a nivel mundial. Esto es algo que queremos aclarar. Estas normas de auditoría, al igual como lo hemos hablado en varias ocasiones, los estándares internacionales de contabilidad son estándares emitidos a nivel mundial y de aplicabilidad mundial, dependiendo de los países que los hayan adoptado, ¿vale? Y deben ser adoptados, o más bien aplicados como tal en aquellos países en los cuales por reglamentación son de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué les aclaro que esto es de aplicabilidad mundial o son estándares mundiales? Porque no son normas emitidas específicas para ejercer nuestra profesión en Colombia. O sea, no son normas específicas emitidas para el cumplimiento de la labor del revisor fiscal, ¿sí? Si nosotros empezamos a hacer un análisis, la revisoría fiscal es una figura que únicamente aplica en Colombia. Pero cuando uno empieza a analizarla con todos sus decretos y toda su reglamentación en Colombia, empezamos a ver que tiene mucha obligatoriedad legal, mucho cumplimiento legal. Aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a ejercer nuestra profesión llamada revisor fiscal en Colombia
aplicando estas normas internacionales de auditoría. Pero esa hasta ahora es una, ahorita la vamos a detallar. La siguiente, las normas internacionales de control de calidad, la NICC. ¿Por qué? Miren, a nivel mundial, nosotros no solo tenemos que hacer auditoría y asegurar que las compañías cumplan con una serie de reglamentaciones, como nos pasa en Colombia, y asegurar también o dar una razonabilidad sobre las cifras que estamos auditando, auditorías financieras, no, sino nosotros también como auditores y las firmas de auditoría debemos asegurar que esa auditoría la estamos haciendo con cierta calidad, ¿sí? Entonces, esta norma que estamos viendo acá, las normas internacionales de control de calidad, es una norma específica que le aplica a los contadores que ejercen la profesión de auditoría o a las firmas de auditoría, ¿vale? También la vamos a detallar ahorita. Tenemos otras, las normas internacionales de revisión de trabajos, las NITR, las normas internacionales de trabajos de atestiguar, las ISAE por sus siglas en inglés, y las normas internacionales de servicios relacionados, las NISR. Sin ser menos importantes, estas normas lo que buscan son auditorías para temas específicos. Les voy a poner un ejemplo. No siempre yo hago una revisión completa, sobre todo esto se ve cuando recibo instrucciones de una casa matriz de una compañía en el exterior. Me dice, yo no necesito que usted me haga una auditoría sobre el 100% de la información financiera por el año de los estados financieros, sino yo lo que quiero es que usted a mitad de año, vamos a poner el ejemplo, enero, diciembre, a junio, con cifras al 30 de junio, me haga una revisión limitada sobre esas cifras. Y estas normas me van a decir a mí exactamente qué es lo que yo debo revisar. Ponerles un ejemplo. Vas a mirar las actas, las vas a leer, vas a mirar el cumplimiento de la reglamentación aplicable a la compañía, vas a mirar que se esté cumpliendo y empieza uno a mirar cuáles son las cuentas importantes y allí me va a detallar cuál es la información que yo voy a auditar. No es igual a una auditoría completa, porque en la auditoría completa yo voy a opinar sobre unos estados financieros completos, sobre el control interno, sobre una serie de temas. Acá no, mis trabajos son bastante limitados, ¿sí? Y no, digamos en nuestro caso, cuando nosotros nos exigen hacer eso de parte de una casa matriz o del exterior, esa parte, eso no lo contempla nuestra revisoría fiscal, ¿sí? Es un tema independiente. Claramente lo hacemos porque somos los revisores fiscales, pero también lo vamos a detallar más adelante. ¿Listo? Entonces, con este slide que les queríamos contar, el decreto que me va a empezar a hablar a mí sobre el marco normativo que rige las normas de aseguramiento a la información es el decreto 2420 y lo van a encontrar en el capítulo 6, título 1, desde el artículo 1.2.1.1. ¿Listo? Me va a nombrar cuáles son todas esas normas de auditoría que están incluidas dentro de las normas de aseguramiento de la información, las NAI. ¿Listo? Bueno, ¿dónde lo van a encontrar también? Decreto número 302 del 2015 en su artículo 1. Este es el decreto con el cual emitieron esto. No olviden que cualquier inquietud pueden irla escribiendo y acá me la van leyendo para poder dar respuesta a sus inquietudes o ir aclarando los temas. ¿Qué pasa? Después de que se emitió el decreto 2420, el gobierno también expidió el decreto 2496 en el mismo año 2015, en el cual hizo unas aclaraciones sobre unos artículos ya emitidos. Y este es uno de los más importantes y en los que quiero que nos detengamos un momento. Artículo 1.2.1.2, ámbito de aplicación. ¿Por qué? Así como nosotros vimos que desde el año 2009 las compañías tenían que adoptar normas internacionales de información financiera, dio unas fechas, unos plazos y de acuerdo a unos requerimientos clasificó a todas las compañías en 3 grupos. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. A cada uno le asignó un marco conceptual de aplicación y a cada uno le dio unas fechas. Pues en el caso de normas de auditoría es similar. ¿Por qué? Porque lo que busca este decreto es que la aplicabilidad obligatoria sea inicialmente para aquellas firmas de auditoría que cumplan o aquellos contadores que ejerzan la profesión de revisor fiscal que cumplan ciertas condiciones. Vamos a leerlo. Dice así, el presente título será de aplicación obligatoria para todos los contadores públicos en las siguientes condiciones. Entonces, ojo que este es nuestro punto de partida. Empieza a ser obligatorio para aquellos contadores que cumplan estas condiciones. Dice así, los revisores fiscales que presenten sus servicios a entidades del grupo 1. Entonces miren que aquí ya empieza a tener relación directa
con todos los decretos que han emitido antes en relación a la adopción de normas internacionales de información financiera, o sea, IFRS. Y a las entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos o más de 200 trabajadores. Entonces, ojo con esto. ¿Qué estamos diciendo? Si la compañía a la cual yo estoy auditando o sobre la cual yo soy revisor fiscal, acuérdense que estamos hablando de Colombia, la compañía a la cual yo soy revisor fiscal, esa compañía se clasificó en su momento de adopción de normas internacionales de información financiera en grupo 1, inmediatamente yo debo aplicar este decreto. O sea, yo debo auditar esos estados financieros que están preparados sobre normas internacionales de información financiera. Yo como revisor fiscal los debo auditar, pero bajo normas internacionales de auditoría. ¿Listo? Y adicional a aquellas entidades que yo también como revisor fiscal esté auditando, que sean grupo 2, pero que cumplan las condiciones de más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos y más de 200 trabajadores. ¿Sí? Porque si ustedes se acuerdan la clasificación que se hizo de las compañías grupo 2, eran uno de los puntos de partida. Decían, si tú tienes más de estos empleados, más de estos, pero me colocaba unas condiciones adicionales, y era un tema de adopción de la casa matriz anticipada de IFRS, o de una subsidiaria, una asociada, o que yo importara más del 50% de mis compras, o exportara más del 50% de mis ventas. Ahí ya no me está incluyendo esas otras condiciones, solo me dice que sean estas dos. ¿Listo? Me dice, en los términos establecidos para tales efectos en el título 1 de la parte 1 del libro 1 y en el título 2 de la parte 1 del libro 1, respectivamente. Del decreto, ¿cuál? El que estábamos viendo antes. Ahorita nos vamos a remitir otra vez allá. 24/2015 y normas posteriores que lo modifiquen. Adicionalmente sustituyan, así como los revisores fiscales que dictaminen estados financieros consolidados. Tercer condición. Entonces resumamos. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Quiénes deben adoptar normas internacionales de auditoría? O auditar más bien bajo esta normatividad. Todos los revisores fiscales que auditen compañías que estén clasificadas en grupo 1. 2. Todos los revisores fiscales que estén auditando compañías grupo 2, pero que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos o, ¿sí?, 200 trabajadores. Acuérdense que esto es importante. O me debe cumplir alguna de las dos. Y la tercera, revisores fiscales que dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades. ¿Listo? Son las tres condiciones. Entonces, cualquier contador, que en ejercicio de su profesión como revisor fiscal esté auditando en estas compañías, debe aplicar el decreto 2496 y 2420, o sea, la adopción de normas internacionales de auditoría. ¿Sí? ¿Dónde? En el ejercicio de su profesión, el desarrollo de su profesión, o sea, cuando esté auditando los estados financieros. Ya no estamos hablando de normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, o las normas de auditoría aplicadas en Colombia. Listo. ¿En qué caso van a aplicar este tipo de normatividad? Hay dos artículos o tres artículos muy importantes en nuestro Código de Comercio, que son el artículo 207 y 208. Los cuales me van a hablar a mí de el ejercicio de nuestra profesión, específicamente el numeral F, aplicado a la auditoría de estados financieros, ¿sí?, y a todo lo que se debe comprometer el auditor o el revisor fiscal en el desarrollo de su profesión. Es importante que leamos esos dos artículos, ahorita también los vamos a analizar. Sigamos mirando el siguiente punto. Volvemos al artículo 2420. Muy importante esto. Va a ser aplicado a los revisores fiscales de las entidades que no pertenezcan a Grupo 1 y que voluntariamente se acogerán a emplear el marco técnico normativo de dicho grupo, les será aplicado lo dispuesto del presente artículo. O sea que, ¿se acuerdan que el gobierno también emitió una normatividad en los últimos años en la cual decía, si tú eres compañía Grupo 2, pero quieres hacer una adopción anticipada de las normas internacionales de información financiera, lo puedes hacer? Y puedes adoptar de manera anticipada las IFRS. Este párrafo me está diciendo eso. ¿Sí? También esos revisores fiscales que estén auditando ese tipo de compañías deberán adoptar las mías. Siguiente punto. Los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades
no contempladas en este artículo continuarán aplicando los procedimientos de auditarla previstos en el marco regulatorio vigente y sus modificaciones, y podrán aplicar voluntariamente las NAI descritas en el numeral 1 anterior. Hay un parágrafo específico. El cálculo del número de trabajadores. Esto ya me está dando una explicación, me está aclarando. El cálculo del número de trabajadores y de activos totales a que alude el presente decreto se hará con base en el promedio de 12 meses correspondiente al año anterior al del periodo objeto de servicios de revisoría fiscal. Entonces, aclaremos eso. Me está diciendo, si tú eres una compañía Grupo 2, pero tenías, la empresa tenía más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o tenía más de X número de empleados, 200 empleados, estábamos viendo, ¿sí? Volvamos a corroborar. Más de 200 empleados, sí. ¿Qué me está aclarando este parágrafo? Me dice, tengan en cuenta que la base del cálculo va a ser el año inmediatamente anterior para el cual usted va a empezar a ser revisor fiscal. O sea, si a mí una compañía me está contratando este año como su revisor fiscal, yo tengo que tener en cuenta estas dos variables. ¿Con qué corte? 31 de diciembre del 2015. Si el promedio, perdón, de los 12 meses del año anterior, o sea, 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, me supera los 200 trabajadores y más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos, me va a aplicar. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? Bueno. Siguiente artículo muy importante. Entonces empecemos a hablar de cada una de estas normas. Acuérdense que nosotros estamos hablando de NAI, normas de aseguramiento de información, y la NAI me incluye diferentes normas de auditoría. Entonces empecemos con la primera. Artículo 1.2.1.3. Aplicación de las NIA por el revisor fiscal. Entonces me dice, el revisor fiscal aplicará las NIA, o sea, las normas internacionales de auditoría, o por sus siglas en inglés, las ISAs, ¿sí? Anexas a este libro en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los artículos, mire, nuevamente me hace mención 207, numeral 7 y 208 del Código de Comercio. Yo les quiero leer brevemente esos dos artículos. Me dice, artículo 207, numeral 7, me dice, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Nuevamente, entonces, cualquier revisor fiscal que vaya a autorizar con su firma cualquier balance que se haga de la compañía con su dictamen o informe correspondiente, ¿qué deberá hacer? Aplicar las normas internacionales de auditoría. Ojo que no es una, son muchas normas internacionales de auditoría. Cada vez que yo vaya a realizar un procedimiento, seguramente existe una NIA que me va a decir cómo debo hacerlo. Voy a ponerles un ejemplo. Yo necesito verificar cómo son las transacciones entre las partes relacionadas y qué procedimientos debo hacer. Yo voy a esta norma internacional de auditoría y ella me va a decir, mire, usted como mínimo debería asegurar que se cumpla esta condición, que las transacciones estén así, que se haga una circularización, que se confirme, que cuando hayan transacciones fuera del curso normal de los negocios, te den una explicación. O sea, y esa norma te va guiando de los procedimientos que tú debes asegurar para cuando tú vayas a cumplir con el numeral F, que es firmar los estados financieros, y los estados financieros tengan transacciones con vinculadas, tú ya hayas podido auditar esa transacción. ¿Listo? Y 208 del Código de Comercio. El artículo 208 me dice lo siguiente. Contenido de los informes del revisor fiscal. Balances generales. El dictamen o informes del revisor fiscal sobre los balances generales deberá expresar por lo menos. Y ustedes se han visto que cuando nosotros como revisores fiscales emitimos nuestro dictamen, no solo opinamos sobre la razonabilidad de los estados financieros, sino nosotros también opinamos sobre el control interno de la compañía. También opinamos sobre el cumplimiento de las regulaciones y reglamentaciones aplicables a la compañía. También opinamos sobre que la administración hizo todo lo que los accionistas y la junta directiva le informó que hiciera. Respetaron los estatutos, cumplieron, por ejemplo, con el pago del aporte de seguridad social, que se encuentran al día sobre ello. Y así, dependiendo de la superintendencia que esté vigilando a la compañía que nosotros estamos auditando, también tenemos que a veces incluir párrafos adicionales en nuestro dictamen. ¿Listo? Entonces, muy importante esto, estos dos artículos. ¿Dónde vamos a encontrar adicional esto? Decreto número 302 de 2015 en su artículo 3.
Siguiente artículo, 1.2.1.4, aplicación de las ISAE por el revisor fiscal. Me dice, el revisor fiscal aplicará las ISAE anexas a este título en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de la Junta de Socios. ¿Sí? Entonces, nuevamente el comentario que les hice antes, si ustedes van y verifican o miran cuál es nuestra responsabilidad como revisores fiscales en el Código de Comercio, ¿sí? Ustedes van a encontrar allá que me está diciendo como responsabilidades en su dictamen adicional, opíneme sobre esto otro. Asegúreme que usted, la compañía sí está cumpliendo con todo esto. Por esto nuestro dictamen en relación a un dictamen de una auditoría externa es bastante extenso. ¿Dónde lo encontramos? Artículo 209. Adicional, ¿dónde lo vamos a encontrar? Decreto número 302 de 2015 en su artículo 4. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Artículo 1.2.1.5. Opinión o concepto del revisor fiscal. Este artículo fue modificado nuevamente por el decreto 2496 emitido el 23 de diciembre de 2015. Dice así, en su nueva versión ya emitido, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.2 no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión sobre cada uno de los temas para contenidos allí. Entonces, me voy a volver a explicarles este en conjunto con los dos anteriores. A ver, acuérdense que en el primero me está diciendo, usted tiene que, como revisor fiscal, ¿sí?, emitir una opinión sobre unos estados financieros, ¿sí? En el siguiente artículo me está diciendo, pero adicional, yo necesito que usted me asegure sobre el cumplimiento y disposiciones estatutarias y de la Asamblea de la Junta de Socios y con la evaluación del control interno. Eso me está diciendo esos dos artículos. Con el tercero emitido en el nuevo decreto, en el decreto 2496, lo que me está diciendo, pero tenga en cuenta que todo lo anterior no es necesario que usted me lo emita una opinión de auditoría por separado, sino en su mismo dictamen, en su único dictamen, usted me puede incluir diferentes párrafos donde me esté opinando sobre eso. ¿Listo? Bueno. Siguiente artículo, el 1.2.1.6, Código de Ética. Los contadores públicos aplicarán en sus actuaciones profesionales el Código de Ética para profesionales de la contaduría contenido en el anexo 4 del presente decreto, en consonancia con el capítulo 4, título 1 de la Ley 43 del 90. ¿Qué pasa? Cuando tú ejerces como revisor fiscal, tú debes cumplir con un código de ética. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en Price somos muy cuidadosos con ello y hacemos que todos los que estén relacionados con el desarrollo o atender clientes de auditoría, tenemos que hacer una confirmación sobre el cumplimiento de este código de ética. Inclusive el de nosotros está basado en el IFAC. Entonces, todas las personas que van a cumplir, que van a hacer trabajo de auditoría o desarrollar trabajo de auditoría, como mínimo una vez al año tienen que hacer una confirmación por escrito que la archiva al departamento de riesgo en Price y hace seguimiento de ellas, de que están cumpliendo con el código de ética. Y nosotros tenemos que asegurar que todas las personas lo lean y den respuesta a cada una de las preguntas. No es tan sencillo como decir, hay un documento grande y al final encuentro una casilla que dice, cumplo a satisfacción, o lo he leído. No, sino en cada uno de ellos damos varias preguntas en la cual esperamos que el auditor o el contador, más bien, lea y dé respuesta a cada una de ellas. En dado caso que en alguna de las respuestas nos dé no, nosotros, o el área respectiva, perdón, va a indagar el por qué él no puede o no podría dar cumplimiento a un tema de ética. ¿Listo? Muy importante. Entonces, como ven, hasta donde vamos, estos decretos lo que me están diciendo, a lo mejor no se alejan mucho de lo que nosotros ya veníamos haciendo en muchas de las firmas. Llámese firma pequeña o grande. Casi siempre, si somos muy juiciosos en el desarrollo de nuestra profesión, estos son los pasos que seguimos, ¿sí? Y estos son los artículos que nosotros hemos ido aplicando. ¿Qué es lo diferente? Que ya estamos empezando a tomar estándares internacionales aplicados aquí en Colombia, que son mucho más robustos, más fuertes, que los procedimientos son mucho más claros y me va a dar con claridad qué son los procedimientos que va a hacer en mi auditoría. Eso es lo que nosotros estamos empezando a ver. Pero sin dejar a un lado lo que nuestra normativa y reglamentación en Colombia nos exige que yo debo cumplir. No solo que debo auditarle a la compañía,
sino también yo en el desarrollo de mi ejercicio profesional, cómo lo debo hacer, ¿sí? Debo dar cumplimiento a un código de ética. O, por ejemplo, tener un sistema de control interno. Esto es lo que les acabo de mencionar. Aplicación de normas NICC. Los contadores públicos que presten servicios de revisora fiscal, auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica u otros trabajos de aseguramiento, aplicarán en sus actuaciones profesionales las NIC contenidas en el anexo 4 de este decreto. ¿Qué es esto? Esto estamos hablando desde un sistema de control interno, digámoslo así, ¿sí? Pero ya no como lo vemos en una empresa, de cómo hacen los pagos, cómo hacen los recaudos, cómo compran, cómo venden, cómo controlan, sino ahora hacen la auditoría. Cómo la firma de auditoría o el revisor fiscal en el desarrollo de su profesión va a tener un control interno para poder prestar un buen servicio. ¿Sí? Lo vamos a desarrollar ahorita también. ¿Dónde lo encontramos? En el decreto 302, artículo número 7. Y por último, aplicación de las normas NIA, las NTR, las ISAE o las NISR, las normas que hemos hablado ahorita. Artículo modificado por el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015. Me dice, los contadores públicos independientes que en sus actuaciones profesionales distintas a la de la revisora fiscal realicen trabajos de auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las ISAE o las NISR contenidas en el anexo 4 del decreto 2420 de 2015 según corresponde. O sea, esto ya me está confirmando que todos los artículos anteriores me hablan de una función específica del revisor fiscal. Si yo lo que voy a hacer es auditar algo similar, pues aquí me dice, ¿sabe qué? Todo lo que usted vio anteriormente, si usted lo va a hacer en los clientes cumpliendo las condiciones que también vimos, me va a aplicar estas normas. Lo que les decía al principio, estos son estándares de auditoría, no son normas específicas emitidas en Colombia, ni han sido modificadas para ser emitidas en Colombia, no. ¿Listo? Y esta las emite una entidad en el exterior. Entonces, empecemos a mirar cada una de ellas, o las más importantes más bien, con las que más vamos a trabajar. ¿A qué se refieren estas normas? La primera, la NICC, Normas Internacionales de Control de Calidad. Su sigla en inglés, el ISQC1. ¿Listo? ¿Qué me dice? El propósito de esta norma internacional en el control interno de calidad es establecer normas y dar lineamientos respecto de las responsabilidades de una firma. ¿Sí ven? Aquí estamos hablando del control interno de la firma y de las responsabilidades que tiene el revisor fiscal, en el caso de nosotros en Colombia, cuando ejercemos nuestra profesión. Y dar lineamientos al respecto de las responsabilidades de una firma sobre su sistema de control de calidad para auditorías y revisiones de información financiera histórica. Y para todos otros trabajos para atestiguar y sus servicios relacionados. Esta NIC debe leerse en forma conjunta con las partes A y B del Código de Ética para Contadores Profesionales. Entonces, ¿se acuerdan que también el gobierno, en el decreto 2420 que leíamos ahorita, 4220, él también estaba diciendo, él también me estaba hablando que yo debo cumplir con un Código de Ética? Por eso las estamos uniendo. Porque no es solo el control de calidad que tenga la compañía, sino también la ética que tenga el profesional que está ejerciendo la profesión. Muy importante acá, quiero aclararles algo. Quiero ponerles ejemplos. En Price, por ejemplo, Price, nosotros tenemos revisiones de calidad durante el año. Algunas son internas y otras son externas. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos nuestros manuales de procedimientos y nuestras políticas establecidas para hacer la auditoría. Entonces, ¿qué hacemos con estas revisiones de calidad internas? Vienen otros auditores también, revisores fiscales también, vienen, toman uno de nuestros clientes de auditoría y hacen una revisión de la calidad de la auditoría, que esté cumpliendo con todas las normas, que en realidad si hay una norma que me dice que tuve que haber hecho una revisión selectiva de las transacciones con partes relacionadas o las revelaciones, él va y verifica que yo sí hubiera desarrollado bien esa labor. ¿Listo? ¿Qué más me dice esta norma? La firma deberá establecer un sistema de control de calidad diseñado para proporcionarle una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con las normas profesionales y con los requisitos reguladores y legales, y que los informes emitidos por la firma o los socios del trabajo son apropiados en las circunstancias. Entonces, como ven, no solo me habla de la firma, sino del personal. O sea, esta norma me va a decir cómo debe ser la auditoría, la calidad de la auditoría, no solo por la firma, sino por la persona.
¿Se acuerdan que en el primer día decíamos a quiénes les aplica esto? Esto les aplica a ciertos revisores fiscales que auditen compañías que cumplan unos requerimientos. No solo tiene que ser una firma grande y una Big Four la que le va a aplicar esto, porque también conozco muchos casos donde hay revisores fiscales, personas naturales, que atienden a compañías bastante grandes. Ellos tienen que asegurar esto, ¿sí? Tienen que asegurarlo. Bueno, ejemplos del sistema de control de calidad que me exige esta norma y que deberían cumplir todos los revisores fiscales acá. Entonces, el sistema de la firma de control de calidad deberá incluir políticas y procedimientos que se refieran a cada uno de los siguientes elementos. Entonces, uno, responsabilidades de los dirigentes sobre el control dentro de la firma. Dos, requisitos éticos. Y era lo que yo les decía, en el caso de Play, nosotros como mínimo hacemos una confirmación anual del cumplimiento de ética por todos los profesionales. Tercero, aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y de los trabajos específicos. Por ejemplo, esto es algo que muchas compañías o firmas de auditoría pequeñas no conocen y no tienen muy claro. Yo siempre que voy a empezar un trabajo de auditoría, ya sea que el cliente es recurrente o es nuevo, debo hacer un análisis de aceptación o continuidad del trabajo. Y la firma debería tener establecidos cuáles son esos pasos que yo debería seguir para saber si acepto un cliente nuevo o continúo prestando el trabajo. Un indicador para mí puede ser, ¿qué sucedió en la auditoría en el último año? Tuve problemas en la emisión de mi informe, tuve un alto volumen de ajustes que la compañía registró o no registró. ¿Qué tanto riesgo tiene para mí como firma asociarme, o sea, prestarle el servicio a ese cliente? ¿De dónde vienen sus fondos? ¿Quiénes son sus accionistas? Todo ese análisis lo debe hacer. Y esto es algo que los revisores fiscales, perdón, muchas veces no tienen en cuenta. O si lo hacen, nunca lo documentan. Lo que nosotros cuando vamos a nuestros clientes, muy chévere, yo veo que tú tienes control interno, pero no te lo veo documentado, no te lo veo escrito. Esto es lo que nosotros también vamos a tener que empezar a hacer. ¿Sí? En el caso de Pride nosotros ya lo hacemos. Es un paso indispensable, más bien, un paso que se debe hacer antes de. Y este análisis no lo hace el asistente ni el senior de la auditoría. Este análisis lo hace el socio con ayuda del gerente, pero tampoco ni siquiera la responsabilidad es de un gerente. Recursos humanos, claramente nosotros, la firma debería asegurar que cuenta con área de recursos humanos para asegurar que las personas que están desarrollando el trabajo, ¿sí? Sí son las aptas para hacerlo, cumplen con la capacitación específica, ¿sí? Y son del nivel adecuado para poder atender ciertos clientes, sobre todo cuando hay clientes de riesgo bastante alto. Desempeño del trabajo, igual, nosotros le hemos dado la capacitación específica a nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Y por último, un monitoreo. Entonces, como ven, esto se asemeja mucho a un control interno que yo debería tener. Bueno. Siguiente, las NIA, Normas Internacionales de Auditoría, o en inglés las ISAs, International Standard of Auditing. Las normas internacionales de auditoría se deberán aplicar en las auditorías a los estados financieros. Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría. Para comprender y aplicar los principios y procedimientos básicos y esenciales junto con los lineamientos relacionados, es necesario tener en cuenta todo el texto de la NIA, incluyendo el material explicativo. Entonces, para los que han participado en otros webinars con nosotros de IFRS, en esto les recalcamos mucho. Un estándar internacional se debe leer en conjunto y en contexto con todas sus otras explicaciones o anexos que incluyan para poder aplicar de manera adecuada la norma, y no es la excepción de las NIA. Esta es la más larga. En realidad esta es la que vamos a aplicar nosotros como revisores fiscales en el desarrollo de nuestra profesión, en el día a día, como revisores fiscales. Las NIAs están enumeradas y dependiendo del tema que el revisor fiscal esté abarcando, debe ir a buscar y contemplar la NIA. Otro ejemplo, voy a emitir mi dictamen. Dependiendo del tipo de dictamen que yo voy a emitir, va a haber una NIA. Si mi informe que se está emitiendo es con una salvedad, yo busco esa NIA y me va a decir exactamente cómo debo yo preparar mi dictamen. ¿Qué como mínimo debe incluir?
Si yo lo que voy a hacer es incluir un párrafo de énfasis, también la NIA me va a decir, mire, el párrafo de énfasis se debe incluir después de la opinión o antes de la opinión, debe estar redactado así, debe hacer referencia a una nota en los estados financieros donde me aclare ese hecho que usted quiere llamar la atención, tiene que asegurar esto, tiene que compartirlo con su cliente, que él esté de acuerdo con ello. Cuando emita el dictamen también tiene que existir una carta de gerencia, una carta de representación de la administración. Eso también es importante. Y hay otra NIA que me habla de la carta de representación. Me dice, cuando usted va a obtener la carta de representación por parte de la gerencia, debe tener la misma fecha de ese dictamen que emitió, debe como mínimo incluir estos puntos, no debe tener fecha posterior. Esos temas son los que ustedes van a ver en las NIA. ¿Vale? Y por último, la CESAE, o inclusive voy a hablar un poquito de la ISR, son ciertas normas cuando yo ya empiezo a auditar temas específicos, información histórica o información intermedia, por ejemplo, que son procedimientos menos complejos, ¿sí? O menos exigentes que los de la NIA. Entonces, cuando ya me piden, miren, Néstor, necesito que usted vaya y me haga un trabajo específico sobre la cuenta de activos fijos. El alcance ¿cuál va a ser? Entonces, ahí verifique la existencia del activo fijo. Necesito que verifique cuál fue el monto en el cual inicialmente fue registrado, que fue el monto adecuado, y que me verifique cómo está haciendo su medición posterior. Y ahí yo solo estoy haciendo un trabajo sobre un rubro de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, estas normas lo que buscan es eso. ¿Cómo debería yo hacer el alcance de ese trabajo? ¿Cómo lo debo desarrollar? ¿Y qué tipo de informe debo emitir? Acuérdense que nosotros, cuando hablamos de auditoría, siempre tenemos que mostrar un informe. Cada una de las normas que hemos visto me va a decir qué tipo de informe debo emitir. Por último, y para concluir esto, nosotros en Price hace 2 años venimos trabajando en cómo el contador público en Colombia debería prepararse de manera anticipada para toda esta adopción de normas internacionales de auditoría, porque no es tan simple como llegar, leer una norma y aplíquela. ¿Por qué? Porque yo debo cumplir también con el control interno. Entonces, si yo necesito, y tengo que cumplir con recursos humanos y capacitación, entonces yo no puedo esperar que cada vez que mi equipo de auditoría vaya a desarrollar una labor, yo lo ponga a leer la norma, interprétela como usted quiera y vaya y desarrolle la auditoría. No, todo esto debería ser con anticipación. Nosotros desarrollamos un diplomado de auditoría, vamos a iniciar la tercera versión este año, en abril, que lo que busca básicamente es todo lo que nosotros les hemos mencionado. Cómo un revisor fiscal debería atender una revisoría fiscal. Se divide básicamente en 8 módulos, pero lo más importante e interesante de este diplomado es lo siguiente. Ustedes cuando se inscriben en el diplomado van a tener acceso a una certificación con una entidad europea que los va a certificar en normas internacionales de auditoría. Este instituto también certifica normas internacionales de información financiera, creo que lo han escuchado muchos, es el ACCA en Londres. Uno presenta el examen de manera virtual. Entonces, este diplomado está enfocado en eso. Vamos a ver las principales normas para el desarrollo de ejercicio en esta profesión. Vamos a ver cómo es la auditoría desde que se tiene que planear, ejecutar y cómo se debe finalizar la auditoría, con qué concluye. Y al final nosotros les vamos, pues, como trabajamos en una firma que cuenta con bastante información y con nuestra experiencia, al final les vamos a contar todos estos casos de éxito que hemos tenido en nuestras diferentes auditorías, pero lo más importante, cómo los hemos atendido, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando nos enfrentamos a un tema específico con un cliente, hay un ajuste, cómo lo debemos manejar, cómo lo debemos reportar, a quién se lo debemos reportar, todo eso. Y al final nosotros vamos a hacer un módulo donde les vamos a dar una breve charla de cómo presentar el examen para que ustedes puedan certificarse en las NIA. Así muy rápido les voy a contar en qué consisten los módulos. Hay un módulo de introducción, donde vamos a hablar de las normas de auditoría de las NIA de manera global. Vamos a ver cómo son las tendencias a nivel mundial de la auditoría en las empresas, cómo ha evolucionado todo este tema de la auditoría, ¿sí? Y vamos a mirar un tema, la verdad es una introducción sobre cómo son los reportes integrados. Pero aquí empieza lo interesante. Módulo 2, comprensión general del proceso de una auditoría.
Para yo saber cómo es el proceso de una auditoría, yo primero tengo que conocer cuáles son las normas, cuál es el objetivo de esa auditoría, las fases del proceso de la auditoría y los enfoques en la auditoría basados en controles o enfoques sustantivos. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que todas las personas piensan, una auditoría no se basa únicamente en yo revisar cifras y en yo ir a auditar un número y en mi opinión colocar que las cifras son razonables. No, yo puedo ejecutar mi auditoría basándome también en los controles que la administración o la compañía ya tiene definido en todo su sistema de control interno. ¿Por qué? Porque adicional yo como revisor fiscal también lo tengo que opinar. ¿Listo? Entonces, cuando yo empiezo este módulo, yo voy a ver eso. ¿Cómo puedo yo enfocar mi auditoría? ¿Qué debo tener en cuenta para enfocar mi auditoría? Porque mi enfoque puede ser más sustantivo, o sea, analizar cifras, o puede ser más basado en control. Siguiente módulo, planeación. Después de comprender qué es lo que voy a hacer, voy a planear. Ahora sí, ¿qué hace un auditor o debemos hacer como revisores fiscales cuando vamos a planear nuestra auditoría? Las normas de la referencia, cuando hace alusión a esto es, ¿qué NIAs son las que me dicen a mí o las que debo aplicar en una etapa de planeación? Ejemplo, tengo que hacer revisiones analíticas iniciales, debo conocer el control interno, debo conocer el entorno de la compañía, debo hacer un análisis de riesgos de la compañía y debo dar una conclusión de cómo pienso yo atacar o auditar o revisar esos riesgos que nosotros hemos identificado. Debo auditar el control interno y la evaluación de riesgos de auditoría, pruebas de vigencia de controles internos, técnicas de auditoría y revisiones analíticas, lo que les acabo de mencionar. Cada una de ellas claramente va a tener todo un desarrollo y vamos a ver la norma específica aplicable a cada uno de esos capítulos. Módulo 4, ya empezamos a hablar de la ejecución de la auditoría. Todo eso que yo planeé anteriormente, ahora ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo pienso hacer? Entonces, empiezo yo a obtener la evidencia auditoria, vamos a hablar todo lo que es evidencia auditoria, cuándo es suficiente, cómo se debe hacer cuándo puedo concluir yo que mi auditoría es suficiente, es completa, razonable. Documentación de la auditoría, ¿por qué? Porque aquí ya empieza a tener bastante importancia los papeles de trabajo de la auditoría. ¿Cómo los debo conservar? ¿Cómo los debo tener? ¿Cómo debo documentar? Como mínimo, ¿qué debo documentar? Interacción con la auditoría interna, algo muy importante, porque muchas compañías nos dicen, bueno, pero yo invierto mucho dinero en un control interno robusto, tengo un área de auditoría interna y ellos durante el año también hacen muchas pruebas de auditoría. ¿Cómo usted como revisor fiscal se va a hablar con esa auditoría interna y cómo vamos a integrar eso para que esto sea eficiente? Empezamos a tener eficiencia no solo en la auditoría, sino para el cliente, sin costos para el cliente. Y el apoyo de expertos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está auditando un cliente en el cual maneja transacciones o activos u operaciones bastante complejas. Y nosotros como auditores seguramente, como revisores fiscales, perdón, no somos los expertos en hacerlo. Entonces me entrega al cliente un avalúo técnico en el cual yo no soy perito, pero yo sí puedo apoyarme en un experto para que él me diga si las cifras que me está entregando él en el avalúo técnico son razonables o no. Otro tema muy importante, una NIA específica que me habla. Seguimos hablando de la fase de ejecución, vamos a hablar de los procesos analíticos, de muestreo de auditoría, manifestaciones de la gerencia, técnicas de auditoría, cuáles son las diferentes técnicas que nosotros vamos a aplicar, arqueos, circularizaciones, tomas de inventarios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es que específicamente les estamos colocando estas transacciones? En auditoría hay unas pruebas que son de obligatoriedad, ¿sí? Son obligatorias para hacerlas. Es más, si yo no la hago, tengo que sustentar el por qué no es viable hacerla, pero eso es muy raro, ¿listo? Entonces, por ejemplo, circularización. Esto es obligatorio, todos los revisores fiscales tenemos que hacer o auditores, en el caso de la NIA, tenemos que hacer circularización. Circularizar bancos, clientes, proveedores, abogados, seguros. Pero es cuando uno empieza a ver negocios complejos, como por ejemplo una empresa de servicios públicos domiciliarios, y ellos dicen, pero ¿cómo tú vas a circularizar un cliente? Si un cliente es, digamos a mí, me llega una carta a la casa diciendo, confírmeme cuál es el valor por pagar que tiene de la luz. No, pero eso no es viable y uno no lo contesta. Entonces, cada una de estas NIA me va a dar a mí excepciones. Cuando yo sí me puedo apartar de la norma, pero lo debo sustentar. Todo eso es lo que vamos a ver en la parte de ejecución. Y por último, la fase de finalización,
Cuando yo ya he obtenido toda la evidencia de auditoría suficiente, completa, para poder darme una idea de la razonabilidad de esos estados financieros, de esas cifras y de ese control interno y el cumplimiento de leyes y regulaciones, pues yo lo que tengo que empezar es a concluir cómo todos esos procedimientos de auditoría que desarrollé me pueden llegar a mí a decir sí, usted puede emitir un dictamen en estas condiciones. Y aquí es cuando empezamos a mirar qué tipos de dictámenes puedo emitir, ¿sí? Las cartas de representación que debo obtener en relación a esa auditoría, qué pasa con las estimaciones contables que yo audité durante todo este tiempo, qué impacto tienen los estados financieros, todo eso. Vamos a ver un módulo 7 que son temas de ejercicio de la profesional. Aquí es donde les digo, vamos a ver casos de éxito en relación a la auditoría, a analizar diferentes casos de éxito. Y por último, lo que les mencioné, vamos a ver casos sobre fraude y la preparación para que ustedes puedan presentar un examen de certificación. Básicamente esto era todo lo que les queríamos contar en relación a, a la auditoría, empezarnos a aterrizar a todos los participantes en el contexto de cómo el gobierno ahora no solo cambió el tema contable, sino también para poder atender como auditores de manera adecuada esas nuevas normas de auditoría, nos ha dado una nueva herramienta y es las normas internacionales de auditoría, ¿vale? De acuerdo a nuestro análisis, esto es de aplicabilidad a partir de este año. O sea, toda revisor fiscal que cumpla las condiciones que vimos al principio, ¿sí? O sea, que sea el revisor fiscal de una, recordémoslas, que sea revisor fiscal de una compañía grupo uno o que sea revisor fiscal de una compañía grupo 2, pero que esa compañía tenga más de 200 trabajadores o más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Cuándo? En el promedio de los últimos 12 meses, ¿sí? Deberá aplicar esta norma. ¿Listo? Fueron emitidas, estos dos decretos que vimos hoy fueron emitidos en diciembre del 2015, ¿sí? El 2496 en diciembre de 23 de diciembre de 2015. El otro también fue emitido en 2015, no recuerdo exactamente el mes. Por eso nosotros, como fueron emitidos tan cerca en diciembre, ya era bastante complejo y lo que nosotros en Price veíamos y analizamos es, no consideramos que eso sea aplicable a la emisión de informes al 31 de diciembre del 2015. Porque si no, pues nosotros sí cumplimos en Price con normas de auditoría, con NIA, pero a lo mejor muchas otras compañías no, ¿vale? Por lo cual nosotros lo que consideramos es que esto ya empieza a ser de aplicación obligatoria a partir de este año, o sea, hablando de emisión de estados financieros que empiecen a partir de ahorita, porque no todas las compañías emiten informes o estados financieros con corte al 31 de diciembre, sino hay compañías que emiten estados financieros intermedios. Ejemplo, junio del 2016. ¿Listo? Entonces, esperamos que para ustedes esto les haya aclarado, les haya dado un inicio de bastante información que deben leer. Son decretos muy interesantes, la verdad, bastante extensos como todos, pero si alguien quiere desarrollar la profesión de revisor fiscal, debe cumplir con esto. ¿Listo? ¿Preguntas? Nos gustaría que las personas que se encuentran conectadas en estos momentos en nuestro webinar plantearan sus inquietudes, sus comentarios acerca de los temas que trató nuestro experto el día de hoy, el señor Néstor Segura. Recuerden que tenemos en estos momentos una sesión abierta de preguntas a Germán, a Jaime, a Jorge, a Liliana, a Luis, a las personas que en general se encuentran conectadas. Además, recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo como si estuvieran conectados aquí, estuvieran aquí en las sesiones presenciales, levantando la mano con el icono que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas, para de esta forma nosotros poder atender a todas sus inquietudes. En la parte de notas también encontrarán toda la información acerca del diplomado del cual nos estaba hablando Néstor y el link donde en el transcurso de esta semana podrán encontrar la repetición de nuestro webinar. Quedamos muy atentos a sus inquietudes. Vemos que nuestro participante Jaime Vera está realizando una pregunta. Vamos a dar espera para poderla leer y que nuestro experto dé respuesta a ella.
Creo que era por la participación y esperamos vernos en otra oportunidad. A todas las personas que se conectaron el día de hoy a nuestro webinar, gracias por su asistencia. Recuerden que en la parte de notas encuentran toda la información acerca de nuestro diplomado y encuentran el link donde podrán acceder a toda la información acerca de este programa que tendremos aquí en el Centro de Conocimiento y Experiencia y el cual dará inicio el próximo 28 de abril. Además encontrarán también en el transcurso de esta semana la repetición del webinar que tuvimos el día de hoy en nuestro canal de YouTube. A Liliana, a Jorge, a Carolina, gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro webinar. A Raúl, a Luis, a Jaime, a Jorge, a Lida, a Diego, a Germán. Gracias por su participación y una feliz tarde de parte del Centro de Conocimiento y Experiencia de PwC.